Buenas noches, hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes y pues también es de gran bendición que estén escuchando pues la palabra de Dios, porque es muy importante estar escuchando la palabra de Dios y estar en constante comunicación con nuestro Señor. Y sabemos que es de gran bendición y pues un abrazo, hermanos, y espero que pongan mucha atención en los estudios. Y sabemos que nosotros necesitamos irnos llenando de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con esa comunicación que debemos de tener con nuestro Señor. Y es que sabemos que hoy la comunicación pues es muy importante, ¿no? En todos lados. Si no se tiene esa comunicación, la verdad eh, genera muchos problemas en nuestras vidas, y ya sea en el trabajo, en la escuela. Y sabemos que por no tener esa comunicación hay malos entendidos, hay, dice uno, errores, podríamos decir, en el trabajo. Y también eh, por esa falta de comunicación también hay guerras, ¿no? Porque no hay acuerdos, dice uno, y realmente debemos de estar, dice uno, en constante comunicación, ¿no? Y eso es en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está esa comunicación que nosotros debemos de tener con nuestro Dios, ¿no? ¿Sabemos escucharlo? Porque si no hemos tenido una buena comunicación con nuestro Dios o no queremos tener comunicación, ¿qué pasa? Va a pasar lo mismo. Vamos a ver malos entendidos, no vamos a entender los propósitos de Dios en nuestras vidas, no vamos a entender el porqué de las pruebas, y pues todo eso es porque no tenemos esa comunicación con nuestro Dios, ¿no? Y es por eso es que nosotros debemos de tener una comunicación bien estrecha para no tener esos malos entendidos que pueda llegar a tener nuestro ser y nuestro corazón hacia Dios, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Y aquí Job pues da muchas de nuestras a veces preguntas que nos hacemos, ¿no? O que queremos nosotros que Dios nos responda. Y en esta conclusión de este capítulo 13, del 15 al 28, pues vamos a ir conociendo ese pensar que comúnmente tenemos nosotros a veces en nuestro ser, ¿no? Y entonces, pues realmente, pues vamos de lleno a la palabra del Señor, y quiero pues que cerremos nuestros ojos y vamos a poner estos momentos en las manos de nuestro Señor. Amén. Señor, Dios Todopoderoso y Creador de todo, Señor, tu nombre es grande, y Padre, realmente nosotros sabemos, Señor, que te hemos fallado. No hemos tenido esa comunicación contigo. A veces hemos ignorado, Señor, tus palabras, hemos ignorado todo tu sentir que has dejado escrito hacia nosotros, Señor, y que nosotros debemos comprender y realmente saber, Señor, que tú eres nuestro Dios justo, en el cual podemos confiar plenamente, y el cual debemos de saber, Señor, que todo lo que haces para nuestras vidas es lo mejor. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y te pido, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues vayamos de lleno a la palabra del Señor. Los invito que abran sus Biblias en esta segunda parte de Job, del 15 al 28. Y pues como título, no dudes que tienes un Dios justo. Y vayamos a estos al primer versículo que vamos a leer, que es el 15 del 13, que dice así: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y pues aquí vemos, ¿no?, cómo Job realmente hace una gran declaración de fe, ¿no? Sus amigos lo estaban acusando pues de que tenía cosas ocultas, acusándolo injustamente, ¿no? Y aquí, como dice uno, aquí podemos comenzar a ver la raíz del problema, ¿no? Dijo que
él iría a la presencia de Dios y ahí se defendería, ¿no? Y pues dice uno, al estar en la presencia de Dios, realmente nosotros, dice uno, podemos presentarnos delante de Dios para comenzar a defendernos a uno mismo, ¿no? Pero sabemos que pues llevamos las de perder. Perdería uno, dice uno fácilmente, esa causa, ¿no? Porque ante Él no únicamente nos podemos declarar como culpables, no hay otra. Sabemos que en nuestra vida hemos pecado y que ante Él somos pecadores. A Él no lo podemos engañar, Él nos conoce, dice uno, por completo, ¿no? Y pues ante Él, al ir, dice uno, debemos, no nos queda, dice uno, más que realmente confesar nuestras culpas, nuestros pecados y abandonarnos a su misericordia de ese tribunal que tenemos delante de nuestro Dios, ¿no? Porque nosotros no nos podemos justificar y sabemos que nuestro único abogado y Señor es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él recibió el castigo de todo lo mal que hemos hecho. Entonces, hermano, esta es la única manera de librarse de la pena, ¿no? Del castigo que merecemos. El saber que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Amén. Vayamos al 16 que dice así, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y aquí pues dice uno, todavía le queda a Job, ¿no? Un rayito de luz en su alma, ¿no? Sabiendo que depende de nuestro Dios, ¿no? Que Él es, dice uno, su salvación, nuestra salvación. Sabemos que nuestro Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Viejo Testamento, se nos enseña que Él es el único que nos puede salvar, nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Y entonces pues debemos de recurrir a Él, ¿no? Y aquí pues vemos que como Job pues es un claro ejemplo, ¿no? De este hombre que realmente no perderá lo que sabe de la verdad, ¿no? Él conocía la verdad de Dios y se acoge a eso, ¿no? Ante las tormentas, dice uno, no iba a perder todo eso que había estado conociendo del Señor, ¿no? Él sabía que esa verdad no la debería de perder porque, dice uno, realmente ahí estaría derrotado, ¿no? Sabemos que él sabía que el único que lo iba a poder salvar era nuestro Señor Jesucristo, su Dios, nuestro Dios. Y realmente podemos ver que la salvación, dice uno, no es como una moneda que nosotros tengamos en el bolsillo, ¿no? Que la podamos llevar por todos lados y perderla. Sabemos que la salvación es de nuestro Dios y la salvación hoy en nuestros días es nuestro Señor Jesucristo. Y dice uno, o lo tiene uno o no tiene uno a nuestro Señor. ¿Usted confía en nuestro Señor Jesucristo o no confía en Él? Entonces en eso dice uno, no hay alternativa. O eres caliente o eres frío. Entonces o crees en Él o no crees en Él. Porque no, dice, no hay otra alternativa. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. No debemos de ser tibios. Y lo acabamos de ver también, o lo estamos viendo también en Apocalipsis, ¿no? Con las 7 iglesias, donde habla una que es tibia. Y sabemos que el tibio, nuestro Señor nos va a vomitar. Entonces, dice uno,
debemos nosotros de mantenernos, dice uno, calientes, siempre buscando esa comunicación con nuestro Dios. Amén. Vayamos, los invito a que vayamos al 17 y 18 que dice: oíd con atención mi razonamiento, mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí, ahora si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Y no sé, antes de su crisis, ¿no? Cómo estaba viviendo Job cuando lo vimos en los primeros capítulos, pues él se consideraba realmente bueno, ¿no? Se consideraba un hombre recto y perfecto, ¿no? Eh, y sabemos por medio de la palabra que hasta cierto modo pues era así y se aferró firmemente a esa creencia, ¿no? A lo largo de siempre de toda su existencia. Pero dice uno, a través de todo lo que estaba pasando, pues todas las protestas y argumentos que sus amigos le estaban argumentando, pues realmente él siguió con esa idea y iba a defender, dice uno, sus propios caminos, porque él se sentía seguro, ¿no? Y no con esa arrogancia, ¿no? Que dice uno, pues yo puedo, porque yo he sido así, yo he sido bueno y todo eso. No, sino realmente porque está digamos, en determinada conexión realmente con la realidad que estaba viviendo esto Job, ¿no? Que iba a defender pues esa causa, el porqué de todo esto, ¿no? Y sabemos que hoy en la actualidad, pues mucha gente piensa así, ¿no? Que dice uno, pues yo me puedo presentar ante Dios porque soy un hombre bueno, porque yo he hecho muchas obras y puedo estar, dice uno, por seguro que ante Dios, pues yo, dice uno, pasa uno el examen, ¿no? Y sabemos que en este mundo no hay un justo, todos somos pecadores. Vivimos en un mundo que está en rebelión contra Dios, porque nuestros corazones están realmente, dice uno, podridos, son malvados, y pues eso no podemos decir que somos justos ante Dios. Pero sabemos que porque Él nos ama, sabemos que Él nos ha preparado un camino para que nosotros seamos justificados y conocemos al juez. Y que dice uno, Él es nuestro juez justo y lleno de misericordia. Y por todo lo que es este juez, mandó a su hijo realmente para pagar el castigo de todos nosotros. Dice uno, mandó a su propio hijo, sin merecerlo recibió todo el castigo. Y nosotros que somos merecedores de ese castigo, por su gracia realmente, dice uno, somos salvos. Amén. Vayamos al 19 que dice así: ¿quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, moriría. Y es de aquí, ¿no? Pues Job, aquí realmente dice uno, está defendiendo su causa, ¿no? Porque dice, bueno, si alguien me está echando pleito y saben y me probaran que yo soy falso o estoy diciendo mentiras, pues realmente dice uno, mejor me callaría y moriría. Pero Job estaba aquí, dice uno, apostando, ¿no? Comúnmente, como decimos, apuesto a mi vida porque yo sé que soy recto, ¿no? Y es lo que estaba, pues aquí Job defendiendo esa causa. Y realmente, Job, pues es interesante, ¿no? Lo que Job dice, ¿no? En verdad, porque recordarán cuando Job estaba diciendo que él deseaba morir porque, o no haber nacido, porque pues no podía entender el porqué de todas estas calamidades que estaba viviendo. Y que le dijo a Dios que mejor no hubiera preferido no haber nacido para no pasar por todo esto. Y después aquí dice, no, que de haberse, y mejor que no se callara, porque si no
y moriría. Y él pues realmente ya no estaba deseando, dice eso, morir, ¿no? Él continuaba hablando porque quería defender su causa, y esa causa la quería, dice uno, defender delante de Dios, ya no delante de sus amigos que pues al final de cuentas siempre le dieron malos consejos y en lugar de consejos fueron críticas, ¿no? Entonces dice uno, siempre cuando se siente uno seguro, dice uno, defender la causa del bien que está uno haciendo. Amén. Vayamos al 20 y el 21, que dice así: a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Y aquí, ¿no? Habla Job, ¿no? Para Dios, que realmente dice, dos cosas te pido. Una, que no apartes tu mano. Y recordamos, ¿no? Que anteriormente le había dicho que a Dios, que mejor Job lo dejara, Dios dejara tranquilo a Job, ¿no? Que no estuviera en su mira, ¿no? Y eso lo vimos aquí en Job, en el 7:16, ¿no? Y ahora pues estaba pues mostrando, ¿no? Que realmente en ese momento era un sentimiento pues realmente que de momento le salió por todo lo que él había estado sufriendo, ¿no? Y ahora le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? No me sueltes de tu mano, agárrame. No quería que Dios se apartara de él, sabía que no iba a poder solo pasar por estas pruebas, únicamente, dice uno, de la mano de Dios. Y pues aquí evidentemente Job estaba mostrando que estaba teniendo miedo, ¿no? Mostraba un hombre asustado, porque dice uno, si Dios me suelta, no sé cómo me vaya. Entonces aquí Job estaba mostrando que estaba dependiendo de Dios, ¿no? A pesar de todas las pruebas, dice uno, estaba mostrando, aunque dice uno a veces en las pruebas, el sentimiento puede disminuir, ¿no? Pero Job aquí decía, bueno, sí puedo, pero sin la mano de Dios que me sostenga, realmente esta gran prueba que pueda uno estar pasando, pues realmente caería, ¿no? Y sabemos que pues aquí Dios estaba atento a Job, y Job pues sabemos que nunca se había escondido, ¿no? O tenía la intención de esconderse de Dios. Él quería mostrar ante Dios esa cara, ¿no? Donde él se sentía seguro de lo que... Ese ocultamiento pues realmente sentía que pudiera ser que Dios no lo tomara en cuenta, que lo soltara. Entonces realmente eso le estaba horrorizando, ¿no? A Job, que no pudiera sentir la presencia de Dios. Y pues realmente el valor de Job era, o sentía que estaba perdiendo esa conexión personal con Dios, ¿no? Porque hubo reclamos, quería defender esa causa, y pues estaba preocupado por esa temporada de pesares que estaba pasando, ¿no? Y sabía que sin Dios pues sería destruido. Y pues aquí Job, dice uno, quería presentarse delante de Dios, quería restaurar esa comunicación con Dios, porque él sentía que había roto con esa comunicación. Entonces nosotros debemos estar pendientes, ¿no? De esa conexión que tenemos con nuestro Dios, interactuar constantemente, porque te puedo hacer esta pregunta, hermano, ¿tú cómo te encuentras realmente conectado con Dios? ¿Te encuentras bien? ¿Hay esa cercanía donde tú diariamente estás en comunicación con Dios, o lo buscas cada vez en alguna necesidad nada más? Porque si está así, se está fracturando. Y lo que debemos de buscar es pues realmente edificarla, restaurarla, si es que eso es lo que te está pasando. Entonces, pues los invito a que si estamos, dice uno, en plena fractura
de esa comunicación con Dios, la restauremos y busquemos diariamente solidificar esa base que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos mucha palabra del Señor diario, entonces debemos únicamente nosotros poner de nuestra parte. Amén. Y dice el 22, llama luego, yo responderé, y yo hablaré y responderé, y respóndeme tú. Y pues aquí Job, ¿no? Realmente le estaba diciendo a Dios lo que tenía que hacer, ¿no? Pues estaba ya, dice uno, yo quiero que tú me respondas, ¿no? Y realmente, pues, a Dios no se le puede solicitar que le responda a lo que uno quiere, ¿no? Y sabemos que muchos de nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Escuchamos a muchas personas hoy en la actualidad decir que sus oraciones no han sido contestadas, se decepcionan de que quieren ver ese resultado. Y les diré algo, hermano, todas las oraciones son contestadas, pero algunas oraciones, la respuesta es simplemente no. Y eso es lo que a veces a nosotros pensamos, que el Señor no nos está escuchando y no nos está respondiendo. ¿Por qué? Porque nos falta esa comunicación con Él. No lo sabemos escuchar. Entonces, dice uno, nadie se salva no siempre vamos a tener respuestas que nos digan sí. Hay respuestas que también que nos dicen no. Y eso es lo que no nos gusta. En mi vida he recibido, dice uno, muchas respuestas donde te dice no. Y es una respuesta, en realidad, y no es que yo lo haga yo a un lado y no, pues sabes que no me contestan mi oración, no. Es una respuesta de acuerdo con el plan de Dios y no con el plan nuestro. Entonces nosotros debemos de saber esperar. ¿Por qué? Porque debemos admitir que muchas veces en nuestras oraciones le estamos ordenando a Dios, ¿no? Queremos que se nos haga realidad la oración que estamos de petición, ¿no? Pueden ser infinidad de cosas lo que pedimos en nuestra oración, pero Dios no actúa de esa forma, ¿no? Él va a estar actuando a su forma. No debes de estarle diciendo a Dios cómo deberá de ocuparse de tu situación, de nuestros asuntos. Y nosotros muchas veces actuamos así, ¿no? Entonces, ¿qué te dice Dios? ¿Sabes qué? Yo no estoy moviéndome o actuando de acuerdo a tu plan, sino de acuerdo a mi plan. Y lo lleva a cabo Dios, porque tenemos a un Dios justo y sabe cuál es lo mejor para tu vida y cómo se va a desarrollar en tu vida ese plan. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de eso y debemos ser pacientes. Amén. Para que nosotros sepamos esa respuesta. Y le digo, sea sí o sea no, es una respuesta de parte de Dios. Amén. Y vayamos del 23 al 25, que dice así: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Y aquí, pues, dice uno, podemos pensar, ¿no? Que Job estaba pidiendo, dice uno, pues un enfrentamiento que dio con Dios, ¿no? Porque le estaba diciendo, Señor, ¿sabes qué? Él quiere conocer y saber por qué de los pecados cometidos, ¿no? Y que pudieron entender por qué estaba tratado de parte de Dios de esa manera a Job. ¿Por qué? Porque le dice, yo soy una hoja que está siendo llevada de un lado por el otro, por el viento, ¿no? Y sabemos que una hoja, pues cuando cae del árbol, ya una hoja muerta, anda de aquí para allá, pisoteada y como sea, pero eso es lo que Job quería entender. Y tal vez en los momentos de aflicción eso,
no quería escuchar esa respuesta de decir no de esto. Y pues aquí Job sentimos esa agonía, ¿no? Anhelaba recuperar esa comunicación con Dios. Él quería una respuesta. ¿Y cómo vas a tener la respuesta? Únicamente con esa comunicación que debes de tener con Dios. ¿Por qué? Porque Job, al estar perdiendo esa comunicación, estaba sintiendo que Dios se estaba escondiendo de él, que estaba ocultando su rostro, y también estaba pensando que era su enemigo. Y sabemos que Dios no puede ser enemigo a menos que uno lo esté haciendo a un lado y esté haciendo las cosas mal. Ahí sí te conviertes en enemigo de Dios. Pero mientras estés haciendo lo recto y estés pasando por pruebas, esto no quiere decir que te conviertas en enemigo de Dios. Ya para eso, les digo nuevamente, debemos de entender su propósito del Señor. Amén. Vayamos del 26 al 28, que dice así: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observa todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como carcoma, como vestido que roe la polilla. Y pues es otro ejemplo, ¿no? De lo que está diciendo Job, que realmente la verdad sentía que no estaba libre de pecado. Él reconocía, dice, pues le estaba diciendo, tal vez es por los pecados que yo acarreo de tiempo atrás, ¿no? De mi juventud, ¿no? Porque aquí dice de mi juventud. Y temía que ahora todo eso que hizo malo le estaba cobrando, dice uno, la factura, ¿no? Que Dios ahora le estaba cargando todo eso, sus pecados, y él, por eso es que estaba pasando por estas pruebas. Y pues aquí dice uno, Job estaba sintiendo, ¿no? Que Dios estaba en su contra. Job se sentía realmente, pues, obstaculizado y cercado por Dios, ¿no? Porque le dice que le pone esta palabra cepo, y es como unos grilletes que se ponían en el pie y no podía ser, los que antes si vieron películas así de presos que les ponían en cadenas y grilletes en las manos y en los pies, que apenas si podían mover los pies, pues así era, ¿no? Él se sentía que no le permitía al Señor avanzar como él quería, que él estaba realmente pues muy vigilado sus caminos y no le permitía avanzar Dios a Job. Y sabemos que no era así. Si él hubiera conocido el plan que se trazó en los cielos, pues hubiera cambiado de parecer, ¿no? Y realmente también dice otro, ¿no? Que se estaba pudriendo, ¿no? Como dice que era un vestido que roe la polilla, o un cuerpo que se va gastando como de carcoma, ¿no? Es algo que se va pudriendo y se va carcomiendo. Entonces, pues él sentía, ¿no? Que todo lo que estaba pasando es porque Dios estaba en su contra. Y sabemos que eso, ¿no? La finalidad era otra. Ese propósito que Job pensaba, no, era otro, era un propósito bueno para su vida. Y él no entendía, ¿no? Por qué el de su sufrimiento. Entonces nosotros debemos de tener mucho en cuenta eso. Que todo lo que te habla Dios y todos los propósitos podamos escucharlo. Que pongamos atención. Porque es importante en eso de la comunicación, que haya ese entendimiento, que haya esa atención de parte de uno. Porque cuántas veces a veces te están hablando en la casa, ya sea el hijo o la esposa,
Y tú por estar observando otra cosa no le prestas atención. Y después vienen los problemas, ¿no? Porque si algo salió mal, ¿qué dice el otro, no? Te lo dije y te estuve platicando, me respondiste que sí y ahorita resulta que no. Y es por la falta de atención, por no saber escuchar lo que te están hablando. Y sabemos que nuestro Dios nos está hablando diariamente y nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto es bueno, esto es malo, estos caminos están trazados para ti, estos no. La respuesta no siempre es lo que tú quieres, sino lo que yo creo lo más conveniente para ti. Y así es de hermoso nuestro Dios, que siempre nos va a dar lo mejor. Amén. Y como conclusión, nada más, mantente en conexión con Dios en cualquier situación que te encuentres. No dudes ni un instante de su justicia. Recuerda que siempre te va a dar lo justo y en el momento adecuado. Amén. Y pues hemos concluido, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque podemos entender, Señor, que tus propósitos son buenos. Sabemos, Señor, que también nosotros debemos saber escuchar, que no nos hagamos de oídos sordos, Padre. Y que, Señor, la respuesta que tú nos des, Señor, lo podamos asimilar bien en nuestra mente y en nuestro corazón, que es para bien de nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos estamos viendo, hermanos. Amén.